Le agradecemos al ministro Fernando Matos por acompañarnos en esta charla. La idea de hoy es conversar un poco sobre temas de sostenibilidad y estrategia, en especial cómo se instala la sostenibilidad como eje de la estrategia a nivel país en general y a nivel del agro en particular. Siempre en este, como un pequeño preámbulo, digamos, históricamente nosotros teníamos o asumíamos que los sistemas estaban en relativo equilibrio y la producción y la sostenibilidad eran algo que iban de la mano y que había temas puntuales, digamos, que teníamos que tratar o marginales correcciones que se tenían que hacer. Tenemos algunos ejemplos recientes con el tema de la ley de suelos y algunos otros puntos específicos, y eso era como lo entendíamos nosotros. Entendíamos que históricamente los productores cuidaban de los aspectos de sostenibilidad económica, social, ambiental, por la de ellos, y iban haciendo mejoras marginales sobre sus sistemas. La realidad es que nos encontramos a inicios de los 2000 con un primer cambio, digamos, en la forma de ver estos temas, primero con un ataque específico y puntual en el 2006, digamos, de lo que puede ser una sinopsis de lo que íbamos a ver luego con la larga sombra del ganado, que nos puso un poco a la defensiva como sector. Felizmente eso después, con más incorporación de datos y ciencia, se fue corrigiendo hasta donde estamos hoy. Y posteriormente con los acuerdos de París y demás. Eso, digamos, es de donde venimos. Yo vi esto de primera mano en el 2017 en Holanda, y ahí fue cuando, si les tengo que ser sincero, el primer encuentro que tuve con estos temas, y la primera sensación que tuve fue como de reticencia y un poco de escepticismo sobre estos temas. Finalmente después fui entendiendo cómo era la dinámica, digamos, de lo que se estaba empezando a construir, y que es a donde nos lleva a donde estamos hoy, ¿no? Ese país, Holanda, que siempre es bastante avanzado en temas de innovación y en estas cosas, que en 2017 ya estaba viendo cómo bajar los compromisos de París a nivel de industria y empresas, hoy en día lo vemos con una serie de problemas a niveles sociales que están generando incluso una fractura a nivel social. Entonces, bueno, ese es un poco el disparador, digamos, de esta charla y del cómo hacemos para evitar un poco eso, digamos, cómo atacar este problema, o mejor dicho, cómo atacar este tema, que no sea un problema, sino que sea una oportunidad, ¿no? Así que, bueno, por eso convocamos al ministro Fernando Matos, a quien agradecemos mucho por su tiempo en su apretada agenda. Y me gustaría comenzar, Fernando, con algunas preguntas directo al grano, que es cómo empezó esto, que es ganadería. O sea, que es, nosotros somos probablemente el país más ganadero del mundo por la relación de vacuno por habitante, o por el peso que tiene la economía. Y me gustaría entender qué tan sostenible es la ganadería, digamos, hoy en día en Uruguay, porque Uruguay es un país vitrina. Si Uruguay lo puede solucionar este problema, lo puede solucionar el resto del mundo, y es una esperanza, digamos, para construir un diálogo constructivo en torno a estos temas. Así que, bueno, te agradezco primero la visita a nuestra casa, y si te parece empezamos conversando por ahí. Bueno, primero, gracias Mateo por la invitación y a ORT la oportunidad de dirigirme a ustedes. Es un tema complejo y apasionante al mismo tiempo por todas las aristas que tiene y cómo se puede encarar, pero que evidentemente tiene en lo que es la producción sostenible el gran resultante de un aspecto que se le pretende vincular la producción como algo dañino para el proceso del cambio climático, es decir, asumiendo que es una realidad, y lo vivimos nosotros en carne propia, los que estamos vinculados a la producción, que la variabilidad climática es algo que se ha instalado, ha crecido, y eso nos coloca en una situación de cierta vulnerabilidad al tener sistemas productivos a cielo abierto. No les voy a explicar, que todos aquí saben la importancia que tiene el sector agropecuario para la economía. Si hacemos un paralelismo de lo que ha ocurrido en el crecimiento económico en los últimos años, tomamos el 22,
las cierre de las cuentas nacionales un 4,7% corregido, cuando ya había empezado el proceso de sequías en el último trimestre y por eso no llegamos al 5%, un crecimiento del 2023 del 0,4%, es decir, donde el mayor impacto de la sequía, y un pronóstico de un año donde el aspecto climático parece no estar incidiendo, que proyectamos tener hasta un 4% de crecimiento. Entonces, claramente hay una vinculación de la suerte de nuestra economía, que cómo le va al sector agropecuario, y también vinculado al tema climático. Y ahí es un tema que, bueno, no es el objeto de esta conferencia, cómo podemos ser menos vulnerables a esta variabilidad. Pero lo cierto es que la agropecuaria tiene una incidencia muy grande en nuestra economía, y especialmente la ganadería. Es el primer negocio que tuvo el Uruguay. Cuando vino el colonizador hace 500 años, nos dijo que eran tierras sin ningún provecho. Sin embargo, el gobernador de Asunción, el primer criollo gobernador en esta región que introduce la ganadería, comprobó que 400 años atrás introdujo algo que se transformó en el gran negocio que tuvo el Uruguay durante siglos. Y es un negocio que por su durabilidad, no es mucho en el periodo histórico de la humanidad, pero para nosotros es absolutamente relevante, es el negocio más extendido que tiene el Uruguay, y está basado fundamentalmente en la disponibilidad de agua y en la disponibilidad de la alimentación, que son las pasturas naturales. Es decir, aprovechamos nuestra biodiversidad, y claramente que esta biodiversidad se ha mantenido en buena parte. Es decir, el Uruguay, como explotación ganadera a cielo abierto de las más significativas del mundo, mantiene todavía casi cerca de 9 millones de hectáreas de campo natural, es decir, donde casi el 50 y casi 60% del territorio está en esa condición. Entonces, claramente que nosotros partimos de una situación diferente. Nosotros no tenemos que deforestar para producir, y eso es un diferencial importante con los países de la región, y por lo tanto tenemos ese concepto de que nuestro sistema es diferente, es sostenible, que no generamos una afectación de la biodiversidad de la naturaleza, de los cursos de agua, todo eso que además están hoy muy en boga, muy reclamado, pero que en distintas etapas de la historia lo hemos protegido con distintas reglamentaciones, la ley forestal, la ley de uso y manejo de los suelos, todos los temas que protegen los cursos de agua. Es decir, mucho antes de esta nueva embestida que viene de la mano de nuevas reglamentaciones que tú lo mencionaste, se vienen instalando en Europa, se pretende trasladar a aquellos países que son proveedores del mercado europeo. Pero aún así, nosotros mucho antes de eso, y tendremos oportunidad de hablar más en profundidad de estas exigencias que se vienen, el Uruguay tiene que posicionarse, por un lado, no aceptando reglas que no tengan fundamento científico, porque también es cierto que detrás de estas nuevas reglas de carácter ambiental hay también un viso de proteccionismo. Yo no las quiero descalificar y asociarlas solamente a este aspecto. Pero de la misma manera como en el pasado tuvimos la regla sanitaria como un factor de bloqueo al acceso a los mercados, hoy viene ganando mucho más fuerza el aspecto de la exigencia ambiental. Y claramente, bueno, tenemos que también dar la batalla desde el punto de vista de la ciencia, y lo digo aquí en una universidad donde el sistema universitario también está llamado a contribuir y colaborar para fortalecer el posicionamiento del Uruguay, en el sentido de que muchas de las teorías que se manejan están alejadas de lo que son las realidades. Tú mencionaste lo que el viejo documento de la FAO, editado en 2006, pone en tela de juicio el efecto de la ganadería sobre las emisiones de metano y sobre el cambio climático. Y bueno, pasados casi 20 años sabemos que esos parámetros difundidos por la FAO son mucho menores de lo que originalmente se dieron a luz o se transmitieron a la opinión pública, con un daño que durante estos casi 20 años ha sufrido la ganadería, porque de cierta manera se estigmatizaba
de que la producción ganadera, y además cuando hablamos de ganadería, ¿de qué ganadería estamos hablando? Hay todo un abanico muy amplio de ganaderías, y es lógico que el europeo, en función de estas características, de esta descripción, que no está librado a intereses económicos muy fuertes. Entonces el europeo, en la imagen del europeo, cuando habla de la ganadería sudamericana, lo primero que se imagina es la Amazonia prendiéndose fuego. Y evidentemente eso no tiene nada que ver con la nuestra, que tenemos una característica muy diferente y absolutamente, digamos, separada de lo que son los sistemas productivos que avanzan sobre la selva. Pero bueno, creo que es toda una discusión apasionante que hemos, del punto de vista del Uruguay, tomado nota y avanzado en lo que es la coordinación de distintas reparticiones del Estado, es decir, el propio trabajo con el Ministerio de Ambiente ha sido un paso importante. La Constitución en esta administración de un Ministerio de Ambiente le da un estatus de privilegio a este aspecto, y después todo lo que se refiere a los compromisos asumidos internacionalmente, que también seguramente estarán en tu cuestionario, y que hacen también un esfuerzo de coordinación. Es decir, acá hay un grupo de ministros que estamos muy cercanos en este grupo, que conjuga la ministra de Economía, el ministro de Industria, la ministra de Industria, el ministro de Ambiente y el ministro de Ganadería, tratando de buscar los equilibrios necesarios para que justamente con este tema de los bonos indexados por indicadores climáticos, tener allí también un aspecto de mejora de imagen del país, del punto de vista que ese compromiso, más allá de la constitución del Ministerio de Ambiente, se transmite al mundo. Bueno, nosotros, además de los compromisos asumidos y todas nuestras características como país, que genera más del 90% de la energía por fuentes renovables, que protege el suelo, que protege el área forestal por una ley, que la segunda ley forestal es del año 87, pero ya previamente del año 60 ya tenía una reglamentación que así lo indicaba, y además de ser el de los pocos países de Latinoamérica que en vez de ceder área forestal ha crecido en su área forestal. Y eso es un aspecto de diferencial importante, pero más allá de eso hay toda una articulación institucional, interministerial del gobierno, también enfocada en cómo enfrentar los desafíos del cambio climático, que bueno, requiere también de otras acciones y otras políticas de mucho mayor profundidad y análisis. Bien, mencionaste, Fernando, en todo este contexto, digamos, la relevancia y el peso de lo internacional, ¿no? Los mercados internacionales con sus exigencias y demás, Europa tomando un rol central en muchos de estos temas. Y las soluciones integrales, digamos, en estos temas, para que sean sostenidas a lo largo del tiempo, digamos, requieren una cierta estabilidad, una política a largo plazo y una serie de consensos a los que tenemos que llegar, ¿no? En el mundo post-COVID, digamos, parecemos haber entrado en un sendero de incertidumbre en muchos temas, y se empiezan a discutir algunos consensos que parece que ya teníamos laudados. La pregunta que te hago vinculado a eso es si te parece que en el panorama internacional estas nuevas, digamos, dudas o mantos de duda que se ponen, por ejemplo, con temas macroeconómicos de inflación, o riesgos de recesión, conflictos geopolíticos y demás, ese sendero de incertidumbre, ¿te parece que pone de alguna forma en jaque esta visión o te parece que es algo que va a estar presente, digamos, independientemente de lo que suceda en este camino? Yo creo que el tema del COVID, cambió un poco la imagen y la tendencia geopolítica del mundo globalizado, ¿no? Ha habido una reversión de ese proceso. Obviamente que esto está vinculado a la ruptura de las cadenas de suministro en muchos casos, y evidentemente que la deslocalización de algunas cadenas productivas se viene dando en forma bastante clara. No nos olvidemos que el gran motor de la atracción de la instalación de las empresas fue China durante más de una década. Pero China
sobre el año 19, ya en diciembre cierra sus fronteras y pasa prácticamente 3 años cerrada. Es decir, lógicamente que eso no se podía entrar y era muy difícil salir también. El que salía era muy difícil que pudiera volver. Entonces todo esto tomó de sorpresa a muchas empresas que se habían deslocalizado buscando el mercado y buscando alguna ventaja desde el punto de vista de los costos en función de la mano de obra, que ya no es tal hoy en China, pero que evidentemente en aquel momento, una década atrás, era muy atractivo y un mercado de enorme potencial de crecimiento con en algún caso casi 2 dígitos de crecimiento y que después se fue atenuando. Pero lógicamente que el COVID determina esto, luego con la crisis de la logística internacional, de la industria marítima, que la gota que rebasa el agua es el bloqueo del Canal de Suez, pero más allá de eso, hoy tenemos otros bloqueos de carácter geopolítico, como son los hutíes en el Mar Rojo, o también los aspectos climáticos que afectan el Canal de Panamá. Entonces, también hoy estamos en una circunstancia complicada por temas geopolíticos y por temas ambientales. Ni hablar de los problemas de la guerra en el Medio Oriente y en la guerra en Europa. Eso también son factores que van dibujando una situación compleja, que no se sabe en qué termina, pero que configura una condición de conflicto bélico que está en ciernes y que tiene una tendencia creciente y que preocupa mucho a los actores. La primera reacción que toman los países frente a los problemas de suministro, fundamentalmente por el tema donde se queda la importancia revelada de que una vez más la alimentación es un aspecto fundamental de la seguridad alimentaria. Si no aseguramos los alimentos, no hay estabilidad política, no hay estabilidad democrática, no hay estabilidad social. Los países lo saben eso y cada vez con la irrupción de las redes sociales, cada vez eso es más rápidamente revelado. Si no hay régimen que sostenga en función de hambre. Y evidentemente que el aspecto de la guerra de Ucrania y Rusia, donde 2 países importantísimos proveedores de granos al mundo, especialmente a naciones que tienen una cierta fragilidad, como son los países africanos, evidentemente que eso generó una tendencia internacional al mayor proteccionismo y a alterar lo que era un mercado mucho más franco y mucho más abierto. Al punto que en algunos aspectos nos beneficia. El caso de la suspensión de las exportaciones de arroz de la India genera hoy una situación de mercado que nos termina favoreciendo a nosotros como exportadores, pero son ventajas de carácter ocasional, de las cuales podemos hablar de muchas otras que no son tan ventajosas. Entonces, claramente que esta situación internacional va en un sentido de mayor proteccionismo. El proteccionismo es para, de alguna manera, dar garantía de la seguridad alimentaria. Y por otro, tenemos las dificultades logísticas que se están presentando y le agregamos a eso todavía un proteccionismo de carácter ambiental que en muchos casos se aplica y que genera toda esta problemática. Europa hoy, que siempre ha sido punta en esto porque tiene una sensibilidad mayor a este tema, porque además la actual composición de algunos gobiernos de Europa y de la Comisión Europea está teñido de verde, digamos, la influencia de los partidos verdes es muy importante en esos países, que inclusive este año tenemos elecciones y las tendencias y los pronósticos indican que esto pudiera estar cambiando hacia una condición más de centro, han generado políticas internas dentro de Europa que son muy exigentes en materia de la producción y en materia de carácter ambiental. Y esto de alguna manera repercute también no solo en los productores europeos, ya los vemos que están protestando hace muchos meses con protestas muy violentas, porque claro, es muy comprensible, yo me identifico mucho con lo que reclama el productor europeo. Ellos están basados en producciones que muchas veces, o durante muchas décadas, han sido apoyadas por importantes subsidios. La política agrícola común europea maneja 387.000 millones de euros. Esos son más de 400.000 millones de dólares de subsidios para sus productores. Y evidentemente que la seguridad alimentaria, luego de las grandes guerras, ha sido una prioridad de Europa, pero que hoy
me parece que ya no se justifica tanto mantener sistemas productivos que no son ni tan sostenibles, ni tampoco son tan necesarios, porque también ellos han generado a través de un sistema de subsidio que ya fue mucho mayor de lo que es en la actualidad, sistemas productivos de alta intensidad que muchas veces están reñidos con los aspectos de la sostenibilidad. Y así es que algunos países han determinado medidas, como el caso de Holanda, que tú lo mencionaste, donde evidentemente allí hay un compromiso de los aspectos ambientales, el tema de los nitritos y nitratos en el suelo. Para que tengan una idea, un productor lechero en Europa usa en torno de 1000 unidades de nitrógeno por hectárea. Eso es hablar de 2000 kilos de urea por hectárea, cuando un productor nacional nuestro no debe llegar a usar 200. Entonces, estamos hablando de 10 veces más del volumen de fertilizantes nitrogenados que terminan siendo un factor de contaminación de las napas subterráneas, pero que evidentemente están estimulados por un aspecto de la búsqueda de la mayor productividad. Y esta mayor productividad que busca el europeo está basado en un estímulo de durante décadas se generó que cuanto más produjeras, más recibías de apoyo. Y evidentemente que esto no tiene sustento a lo largo del tiempo, a no ser por la fuerza de un presupuesto de país rico. Entonces, realmente los aspectos de competitividad europea, si le quitamos todos los apoyos, seguramente no sean factibles. Y es ahí donde los productores europeos empezaron a protestar, porque yo tengo menos apoyo, tengo más exigencias ambientales, se pretenden imponer zonas de exclusión productiva, como ocurrió en Holanda, zonas que, mira, a partir de tal fecha usted tiene que cerrar su tamo, no puede producir más. Y exigencias ambientales crecientes desde el punto de vista de la burocracia. La gota se derrama cuando Europa decide, por un tema presupuestal, en el caso de Alemania, cortarle el subsidio al combustible y a la compra de maquinaria. Esa fue la gota que derrama el vaso, pero en definitiva son cuestiones que no cierran el presupuesto de la Unión Europea, que está inmerso hoy en toda la crisis energética con Rusia y con una carrera armamentista para justamente enfrentar la amenaza bélica que viene desde el este. Entonces, ahí se empiezan a presentar los balances y el problema es que esta tendencia política, más del punto de vista de la defensa del ambiente, que muchas veces está reñida un poco con la realidad o no se aplica la gradualidad correspondiente, termina generando que esa reglamentación que se le pretende imponer al productor europeo por influencia de una opinión pública que está sensible a este tema, también termina condicionando las reglas que nosotros tenemos que asumir para poder exportar ese mercado. Nosotros estuvimos reunidos con las autoridades europeas en octubre y ellos nos decían, bueno, yo no le puedo pedir menos a usted de lo que yo le pido a mi productor, porque evidentemente él me reclama de que no puede ser que tengamos que competir con productores que no cumplen las reglas ambientales. Y es lo que dice el presidente Macron, cuando viene acá y dice, no, nosotros no podemos avanzar en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur porque precisamos un acuerdo de nueva generación. Viene acá y nos dice una cosa que es increíble, que después de 22 años de negociación tenemos que rediseñar y reescribir un acuerdo que se viene negociando, inclusive con Francia, durante tantos años. Pero todo esto es un gran embrollo, pero está encerrado en concepciones del punto de vista de la sostenibilidad, donde no son muy coherentes los argumentos. Yo los invito, seguramente muchos habrán visto, cómo le contesta el presidente de la Guyana a un periodista de la BBC, de un programa muy conocido de la BBC, Hard Talk, donde le hace una pregunta y le recrimina de alguna manera el cronista europeo al presidente sudamericano, a pesar que parece no serlo, pero presidente sudamericano, presidente de la Guyana, cuáles son los efectos de la explotación de las grandes reservas petroleras que tiene Guyana, inclusive en el Esequibo, que está en conflicto con Venezuela. Y a partir de ahí el tipo le dice, bueno, pero ustedes son muy hipócritas, porque en definitiva ustedes están en una etapa del desarrollo donde ya explotaron sus recursos naturales y pretende que nosotros no lo hagamos en nombre de la reducción de las emisiones y que no carguemos la atmósfera de más gas carbónico
como durante todo el proceso de la era industrial, los países desarrollados lo hicieron sin ningún miramiento de sus propios recursos naturales y de las consecuencias del cambio climático. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, ustedes no pretenden cargar a nosotros con una carga financiera y una carga de proteccionismo para cumplir reglas ambientales que ellos mismos nunca cumplieron y que evidentemente son los grandes causantes de los problemas del cambio climático que hoy tenemos que enfrentar. No solo debieran pagar si quieren que nosotros mantengamos nuestros recursos naturales intactos, pero deben hacerse cargo de la cuenta anterior, que durante más de un siglo han generado todo este proceso que nos coloca a nosotros en una posición de vulnerabilidad, porque este cambio climático, que viene por la acumulación constante del gas carbónico en la atmósfera durante muchísimos años, que ha propiciado el desarrollo de los países de mayor economía del mundo, y que evidentemente a nosotros nos termina cargando un peso importante. Entonces, hay una enorme carga de hipocresía en este tema de la discusión ambiental. ¿Quién tiene que hacerse cargo? El propio Acuerdo de París, que ya tiene unos cuantos años, 2010, determina que los países han asumido el compromiso de destinar $1.000 millones de ayuda a los países en desarrollo para justamente poder hacer los aspectos de adaptación y mitigación correspondientes de acuerdo con el sistema productivo que tenga. Eso jamás se procesó. Lo único que recibimos nosotros acá son consultoras, son ayudas, son espejitos, como venían al principio en la conquista. Es una especie de neocolonialismo que nos quieren indicar a nosotros cómo tenemos y además nos quieren condicionar el negocio, donde tenemos que hacer un due diligence, tengo que hacer una certificación, obviamente certificación europea, seguramente que vendrá acá a cobrar sus buenos dineros. Entonces creo que acá se necesita un sinceramiento del discurso. Tenemos que tener una fortaleza del conocimiento del fundamento científico, porque muchas de las métricas que se toman como correctas provienen de sistemas productivos absolutamente diferentes a los nuestros. Por eso yo estimulo y hemos estimulado que a nivel de Mercosur tengamos la generación de información propia que sea adaptada a nuestros propios sistemas. Y bueno, y nosotros tenemos que tener nuestra propia estrategia donde creo que tenemos una oportunidad. El Uruguay es un país de pequeña dimensión geográfica, no somos un país chico, somos un país referente en muchas cosas. Estamos en un Mercosur, que tenemos nuestros bemoles, nuestras discusiones, nuestros problemas, donde muchas veces lo que no tiene un país de la dimensión del Uruguay es el poder negociador afuera, pero también nos tenemos que diferenciar. Esto puede ser una oportunidad para el Uruguay. Esto evidentemente que puede ser una oportunidad porque nosotros tenemos características productivas totalmente diferentes a los demás. Y además tenemos algunos instrumentos que cada vez despiertan más interés cuando hablamos de este problema de que la ganadería tiene que demostrar su condición de sostenibilidad. Cada vez hay más interés de los países en conocer nuestro sistema de trazabilidad, que es el gran instrumento que tenemos nosotros, donde podemos avanzar en lo que es la conformación de una información de generación de bienes públicos, donde a nivel de predio podemos ser capaces de decir, bueno, usted, el DICOSE número tal, genera tantas emisiones en función de los datos públicos administrativos que tenemos nosotros, como una información que puede ser accesible, fácil de obtener y que de alguna manera esto puede ser un factor de ventaja de carácter ambiental, si esto algún día permite capturar un valor agregado ambiental que alguien esté dispuesto a remunerar. Cuando nosotros estuvimos en la Unión Europea le dijimos a las autoridades europeas, miren, acá hay un tema muy sencillo, ustedes con esta regla de la no deforestación, que es decir, donde hay que comprobar, según la primer noticia sería a partir de 1 de enero del 2005, seguramente esa fecha no va a ser posible que se pueda cumplir, porque estamos en abril y no sabemos exactamente qué es lo que quiere la Unión Europea y no se puede reglamentar algo en tan poco tiempo. Pero se supone que nosotros, va a haber dos cuestiones que van a estar en vigencia. Uno es que toda producción que se destina a Europa tiene que comprobadamente estar diligenciada de acuerdo con algún parámetro que no conocemos exactamente cuál es, pero que compruebe que el origen de esa producción viene de zonas libres de deforestación.
Para el Uruguay parece ser bastante sencillo eso, porque nosotros no deforestamos para producir y tenemos una regla bien clara y tenemos sistema sancionatorio y de inspección bastante efectivo sobre aquellos que transgreden la norma. Pero también es cierto que nosotros en algún caso somos importadores de grano para poder engordar nuestros ganados. Y ese grano también va a tener que comprobar ese origen efectivo porque va a afectar el producto nacional que va a generar en un corral. El maíz de Paraguay o de Argentina tendrá que tener una comprobación de que ese grano no genera, porque si no termina afectando nuestro producto. Entonces es bien compleja la situación. Ahora, cuando fuimos a las autoridades europeas le dijimos, miren, yo creo que el sistema de ustedes, primero que es un intento de imponer reglas y no respetar las reglas nacionales. Ustedes imponen, dicen que tienen el derecho de hacerlo porque se lo exigen a sus propios productores, pero también es cierto que ellos tienen un lío mayúsculo con sus propios productores. Entonces el gran problema que lo tiene Europa internamente, porque lo que le exigen a los productores es bastante difícil de cumplir. Y por lo tanto lo que nosotros le transmitimos a ellos, miren, lo que ustedes nos piden, fenómeno. Ustedes nos dicen que la condición de producción libre de deforestación o tenemos la cuenta de carbono en frontera, que es otro factor todavía más complejo, porque hay que comprobar que los sistemas productivos de huella de carbono son inferiores a los que ellos producen internamente. Y sobre eso puede incidir algún tipo de impuesto o de arancel. Entonces, lo que nosotros decimos, miren, acá es muy sencillo, si ustedes realmente como autoridades europeas tienen la sensibilidad del tema ambiental, ustedes debieran hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque ustedes me están imponiendo una carga burocrática y una carga de costos para hacer la diligencia debida a cada exportación, que termina siendo un sobrecosto y una burocracia excesiva que se va a trasladar al precio del productor final. Y especialmente quien va a tener el mayor costo es el productor pequeño, que ustedes dicen en la reglamentación que quieren defender. Porque claro, el productor grande tiene otra defensa. Ahora el productor chico va a recibir por arrastre de precio porque no tiene la estructura de hacer una diligencia debida o hacer una certificación, y es claramente que se derrama en la punta final al primer eslabón de la cadena, que es el productor pequeño. Ustedes entonces, si realmente y su objetivo es mejorar el desempeño ambiental y equiparar las condiciones ambientales que produce el productor interno europeo con el producto que viene importado, ustedes lo que tienen que hacer es unir el deseo de porque ellos hablan, nosotros hablamos en nombre de los consumidores europeos que quieren esto. Fenómeno. ¿Quieren eso? ¿El productor europeo está dispuesto a pagar más? Bueno, usted debe hacer un canal por el cual, como tenemos un enorme proteccionismo histórico de Europa con los enormes aranceles que hay que pagar al ingreso a la Unión Europea, ustedes tienen que poner una cuota de carácter ambiental. ¿Qué quiere decir? Que aquel país que cumple las reglas que ustedes, o que nos pongamos de acuerdo que son las adecuadas del punto de vista de la sostenibilidad, debería tener una cuota ambiental de acceso, donde este consumidor que está dispuesto a pagar más termine premiando al productor que está produciendo de la forma sostenible. Y no estoy pidiéndole a ustedes que pongan recursos presupuestales europeos para bancar la producción, pero que evidentemente nuestra producción es más sostenible que la de ustedes, no hay ninguna duda. Y ustedes en muchos rubros son deficitarios y necesitan la importación, y por lo tanto unir estas dos partes es un aspecto fundamental. Ahora, el gran problema hoy la discusión con Europa, pero el día de mañana va a ser con otros países. Y ahí es donde Uruguay tiene que prepararse, porque el antecedente va a quedar, y es por eso que con la negociación de Europa yo he dado instrucciones que tenemos que ser muy cautos. Hay que trabajar, el Uruguay está en una posición mejor que muchos otros. ¿Por qué? Porque no deforesta, porque tiene un sistema biodiverso bastante protegido, tiene reglamentación que protege el suelo, los cursos de agua, el área forestal, tenemos una trazabilidad que puede comprobar mejor, tenemos bienes públicos e información mejor que ninguno en América, y pocos en el mundo se comparan al nuestro. Entonces tenemos la mejor condición para demostrar que nuestra producción tiene carácter de sostenibilidad, sin dejar de reconocer que todavía podemos mejorar nuestro desempeño, sin ninguna duda, y toda esta discusión de carácter ambiental vinculado a la producción nos ayuda a ser mejores hacia adelante.
Eso no quiere decir que no tengamos cosas para mejorar, tenemos cosas para mejorar y capaz que somos los que tenemos más condiciones de mejorar y dar pasos hacia ese sentido. Pero tenemos que ser cautos de no aceptar de primera los que nos quieren imponer con la amenaza de que quedamos afuera del mercado. Lo que nos dicen siempre es, no, pero ustedes van a tener un mercado más ventajoso, porque todos aquellos que no puedan comprobar la condición de sostenibilidad de su producción, va a generar un mercado de oferta más restringido que les va a favorecer en el precio. Eso es lo que dicen los europeos. Yo no sé si eso se va a dar o no, porque todos sabemos cómo funcionan los mercados. En el momento que hay una necesidad, las exigencias bajan. Cuando los precios son muy altos, las exigencias bajan. Por lo tanto, yo no daría por bueno toda aquella teoría que dice de que, bueno, si no cumplimos la regla europea, perdemos el mercado. Yo creo que hay que ir despacio, creo que tenemos nuestras fortalezas. Creo que el Uruguay se puede diferenciar mejor que nadie. Es una estrategia que tenemos que llevar adelante, pero no aceptar reglas del neocolonialismo que se nos pretende imponer y que muchas veces están basadas en parámetros científicos que no están comprobados. Bien, mencionaste ahí el pasar y te repregunto sobre dos puntos específicos, porque los comentaste, dijiste, luego Europa van a seguir otros países, y mencionaste también el pasar el tema de barreras pararancelarias. O sea, los alimentos son con distancia de los rubros que tienen más barreras arancelarias y pararancelarias. Y la consulta que te hago específica sobre ese punto para seguir sobre esa línea en la que estabas es si te parece que esta discusión que estamos ahora de la deforestación, de la ley de deforestación europea que entra en vigencia, ahora y demás, o los temas de discusiones de CO2, ¿en qué medidas se están usando como barrera paraarancelaria en la discusión, digamos? Y sobre todo de si luego que solucionemos, supongamos que nos ponemos de acuerdo en esto y encontramos una solución, si luego van a venir otras en esa misma línea. Ejemplo, temas de biodiversidad o temas de, ¿no? Que si está siendo usado como una herramienta en esa línea, si el riesgo no es que, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto, cumplimos con las exigencias y enseguida viene otra y otra y otra en esa misma línea. No era, es solo como un agregado, digamos, a esto que estabas comentando recién. Bueno, yo eso no te lo sé contestar. Yo creo el gran problema que tenemos es que todos partimos de la base que tenemos que proteger el ambiente y que el cambio climático ha sido generado por la acción humana, ¿no? Por el desarrollo humano. Entonces se pone en tela de juicio la producción agropecuaria. La producción agropecuaria, primero, es la única que captura carbono. Y también es cierto, porque tenemos la maravilla de la fotosíntesis y tenemos la maravilla, en el caso de la ganadería, del rumen del animal. Es el mecanismo fabuloso de fisiología biológica que transforma fibra absolutamente desaprovechable para el humano, porque la mayor mentira que he escuchado en materia política es cuando se quiso vincular la pobreza con que los niños comían pasto en el Uruguay, ¿no? Una cosa absurda que se apuntaba en épocas pasadas. Y eso porque es imposible, no asimilamos la lignina en nuestro sistema digestivo, es desaprovechable. Podemos comer pasto, pero no lo vamos a digerir. Y eso lo hace el rumen. Entonces, el único sector que captura carbono y no está suficientemente considerado, porque el sistema es de balance, ¿no? Hay emisiones y hay captura. Y en ese sistema circular vamos a tener una cuenta de balance. ¿Cuánto emitimos y cuánto capturamos? El único sector que lo puede hacer es el sector agropecuario. Todos los demás son cargas de emisiones en forma constante. El comercio, el transporte, la industria, todo, la logística, todo es emisora neta. Ahora bien, tampoco es el metano, que es uno de los gases de mayor poder calórico, no son solamente el metano biogénico que se genera la digestión el sistema digestivo de los rumiantes, el único generador. Si bien tiene alto poder calórico, sabemos que la permanencia en la atmósfera del metano es limitada, 10, 12 años según los cálculos, mientras que el gas carbónico demora 1000 años en desintegrarse. Y además el metano no solo lo emite la ganadería,
o la producción agropecuaria, también lo emite fundamentalmente los sistemas de prospección de petróleo, las fugas de los sistemas de las perforaciones de gas y todo lo que está subterráneo, todo el sistema de minas. Cuando hablamos de litio, cuando hablamos de cobre, cuando hablamos de carbón, son grandes emisiones de metano una vez que se libera toda la riqueza subterránea de la mineración. Todo eso es una gran emisión de metano a la atmósfera. Pero nadie habla de esos sectores, ¿verdad? El sector petrolero, que es de enorme poder económico, el sector de la minería, que también tiene enorme potencial. Estos son grandes responsables del volumen de emisiones de metano, pero jamás se les pone en el banquillo los acusados. Entonces, claramente aquí hay una necesidad de salir a la opinión pública a esclarecer estos PEC. Y para esclarecer hay que tener información. No solo tenés que parecer, pero tenés que ser, pero tenés que parecer. Y fundamentalmente tenés que apoyarte en información científica, que ahí estamos un poco en el debe en la generación propia de información. Entonces, creo que todo por eso hemos participado en las distintas COPs y en ámbitos internacionales. Tú hacías mención a la larga sombra de la ganadería, que proviene nada más y nada menos que de la FAO, que tenía una visión bastante distorsionada, pero que hemos logrado a lo largo del tiempo trabajar para que justamente en base a fundamentos científicos esta versión también se pueda corregir y evidentemente decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Entonces, creo que ahí, frente a la pregunta, yo creo que el gran temor que tenemos es que, por un lado, nosotros dependemos mucho del comercio agrícola internacional, que es de los comercios más protegidos que existe a nivel global. Pero además, el gran organismo internacional que fijaba las reglas del comercio, que es la OMC, ha tenido una pérdida de peso relativo creciente en las últimas décadas, donde nosotros nos apoyábamos inclusive para mejorar la condición de acceso. Nosotros teníamos las grandes cuotas que tenemos de acceso de los productos de cárnicos que exportamos, como la cuota de Hilton o la cuota de Estados Unidos, han sido negociaciones en el ámbito de la OMC cuando la OMC todavía tenía un peso relativo importante, pero que recordemos que la última vez que logramos algo fue al final de la ronda Uruguay del GATT. Estamos hablando hace una generación. El padre del presidente actual era el presidente de la República en aquel momento. Entonces, pasó mucho tiempo. Fíjense ustedes que fuera de las reglas de lo que son los acuerdos multilaterales, los tratados de libre comercio son los otros que van liberando condición. Y en ese sentido, en los TLC, como este fallido con Europa, donde se pretende imponer por parte de Francia, que es el país más proteccionista en materia agrícola del mundo, quiere colocar evidentemente el capítulo ambiental en la discusión, como un nuevo factor. Y esto es lo que se nota en el mundo, que cada vez más los factores ambientales se pretenden imponer como regla de comercio. Ahora, ¿quién dictamina qué es lo correcto en materia ambiental? ¿Quién coloca los parámetros de referencia? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en el ámbito internacional, porque lo que se está viendo que estos procesos, por eso yo llamo la cautela en dar los primeros pasos en aceptar reglas de carácter ambiental, porque estas van a ser tomadas como antecedente para el futuro y le damos pasto a las fieras del sistema proteccionista del comercio, donde muchas veces podemos salir airosos, pero también podemos salir perjudicados, además de la burocratización y del costo de la transaccional que se va a generar para poder comprobar todos estos procesos. Entonces, el temor que nosotros tenemos, y por eso hemos participado en muchos foros internacionales que antes estábamos ausentes, y creo que la crítica se puede recibir de por qué dejamos ese espacio muy libre, donde en las COP, donde se discute muchas veces las reglas de carácter ambiental en la institucionalidad mundial, en el sistema de Naciones Unidas, tenemos que estar mucho más presentes con mucho más información y generando también opinión respecto de cómo se tienen que tratar estos temas. Es un desafío y puede ser una oportunidad, pero también es un riesgo importante. La introducción de aspectos de carácter ambiental en el comercio futuro, donde muchas veces los parámetros no son muy fáciles de determinar.
y donde los compromisos asumidos terminan siendo aspectos de afectación del comercio que podrán ser aspectos perjudiciales en el futuro. Así que es un llamado de atención para estudiar mucho mejor esas tendencias donde nada está muy claro y lo hemos visto. Creo que el primer ejemplo lo que tenemos que tomar es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, donde sus propios productores están rebelándose contra las exigencias, más allá de todos los problemas internos que tiene Europa, pero es un problema creciente y que puede determinar, como ya lo habíamos hablado, de que Europa pasa a ser un mercado menos atractivo en el futuro. Pero si bien sigue siendo importante para algunos rubros, yo creo que tenemos que tomar muy en serio esta negociación, estar atentos, tener información, dar los pasos, pero no anticiparnos a tomar ciertos parámetros como correctos en función del antecedente que puede quedar hacia adelante. Bien. Cambiando un poco y trayéndote más a lo local, Uruguay se ha comprometido en la COP21 a unas ciertas metas de emisión. Ahora en la NDC2 se actualizó y hubo algunos cambios significativos. Pasamos de tener un compromiso de emisión relativa a un compromiso de emisión absoluta, que eso cambia un poco la dinámica y las reglas del juego. Con la emisión relativa vos, siendo más eficiente en tu producción, digamos, solucionabas parcialmente el problema. Cuando planteás, como la NDC2, límites absolutos, ya pasa a haber otro tipo de discusiones que tenés que dar. La pregunta que te hago ahí es, ¿cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel de sociedad o a nivel país? ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos por delante para alcanzar estos compromisos que hemos asumido? ¿Y cómo se integran a esta discusión otros sectores, no solo el agro? Porque digo, al final del día, cuando vos estás haciendo compromisos a nivel país, tenés que incluir otros sectores, tenés que incluir refinería, tenés que incluir los temas de los basurales a cielo abierto, tenés que incluir otro montón de jugadores que entran en esta discusión y que de repente no los tenés tan integrados en esta lógica del comercio de alimentos y demás, sino que vienen por otro lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para incluirlos y cuál es el esfuerzo que tenemos por delante en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces referencia al cambio de criterio NDC1, NDC2. Es cierto que nosotros teníamos un parámetro que además tomaba información de referencia de muchos años atrás y teníamos un margen para el NDC1, pero lo cierto es que las emisiones relativas siempre están vinculadas al crecimiento económico, que es decir, el gran riesgo que teníamos en los últimos años, y por eso el cambio de criterio, es que en este periodo de gobierno, sobre el final del cumplimiento de la NDC1, del periodo de cumplimiento, nosotros teníamos dificultades desde el punto de vista, por un lado, de carácter de crecimiento económico. Tuvimos la pandemia y por lo tanto eso fue un factor externo inesperado que tiró hacia abajo el crecimiento económico en forma muy importante en el año 20, con efecto en el 21 también, y también tuvimos la sequía en el 23, es decir, un rebote importante en el 22 y una caída muy importante por la sequía en el 23. Entonces, si vos vas a los cómputos, vos decís, bueno, pero si yo estoy comprometiéndome en términos relativos en función del PBI, cuando tenemos un comportamiento tan errático de la economía, y es el gran problema que tiene el Uruguay que tiene que solucionar, que su crecimiento promedio económico no logra despegar de un promedio bastante modesto, del 2% promedio, evidentemente ese comportamiento errático, a veces por factores exógenos, nos puede determinar que las cuentas no cierran. Nosotros vamos a terminar cumpliendo el NDC1, pero la vamos a cumplir porque veníamos de un parámetro muy antiguo, donde además en ese periodo hicimos cuestiones positivas, como la transformación de la matriz energética, etcétera, etcétera. Pero solamente dos factores que hacen, por ejemplo, como tuve en la discusión que yo les decía en el núcleo de los 4 ministros para definir cuáles son las reglas de las contribuciones determinadas nacionales,
solamente el trabajo que en la sequía de Brasil, que fue el año previo al nuestro, donde generamos ingresos que eran necesarios para equilibrar las cuentas fiscales y quemamos petróleo para generar en las térmicas energía que le vendimos muy caro a Brasil, como 500, 600 millones de dólares de ingreso, todo eso contribuyó muy negativamente a la cuenta final de las emisiones de carbono. Las propias aperturas de las fábricas de cemento, también las nuevas fábricas de 33, Cielo Azul, que es una fábrica importante, ultramoderna, también generó en la explotación minera una cuenta negativa. Entonces, claramente nosotros fuimos voto vencido, porque somos 4 ministerios y nosotros queríamos continuar con las emisiones relativas, que fuera vinculado, pero aún así en la cuenta, en la NDC2, que ya está en curso, que ya está publicada y que pasó por todos los procesos, son compromisos que no terminan comprometiendo el crecimiento de nuestra ganadería. Nosotros podemos crecer hasta 1 millón de cabezas, que todavía vamos a estar dentro de los parámetros que fueron los márgenes de seguridad que nosotros nos tomamos. El Uruguay no crece, no está creciendo en cantidad de ganado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablo del ganado? Porque el metano sigue siendo el gran gas que contribuye a las emisiones del Uruguay, por lo que decíamos, el país más ganadero del mundo, somos nosotros y Kenia los países que más emitimos en ese sentido, tenemos casi 70% de nuestras emisiones vienen de AFOLU, de la producción agropecuaria, y evidentemente que ahí el peso relativo tiene una incidencia. Ahora, empiezan a jugar otros actores, ¿no? Todo el tema, ya no tenemos más un cambio de matriz energética, tal vez venga un segundo cambio de segunda generación con los combustibles verdes, pero eso no va a estar dentro del espacio de tiempo de la NDC2, que NDC2 es un periodo más corto de tiempo porque todos se van a alinear al mismo plazo, son 5 años, y seguramente no vamos a tener el efecto de una matriz energética de segunda generación, de un cambio de matriz energética de segunda generación, como pueden ser los combustibles verdes como el metanol o como el hidrógeno verde, ¿no? Que son las grandes apuestas que tiene el país para incorporar un nuevo salto en materia energética. Así que bueno, creo que eso es un poco el riesgo calculado que se tomó. Estamos más alineados a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo decide, y bueno, hay una realidad que estas NDC no comprometen el proceso de producción y de crecimiento, y sí nos coloca de alguna manera, tal cual lo imponen los propios, no hablamos de esto, pero la propia incidencia del Ministerio de Economía en esto es muy grande en función del compromiso asumido de los bonos indexados por indicadores climáticos. Y esto, no solo el bono, pero el préstamo del Banco Mundial, del último préstamo de 350 millones de dólares, donde también se asumen compromisos más ambiciosos de reducción, que no son vinculantes, ¿no? Evidentemente lo que hay allí es un compromiso reforzado con el aspecto de la reducción de las emisiones, el compromiso ambiental, dentro de lo que son los préstamos que toma el país por necesidad de financiamiento en función de endeudamiento externo. Pero eso termina fortaleciendo la posición del Uruguay como imagen, ha sido tomado como referencia en el ámbito internacional, y creo que eso es un aspecto positivo que vincula producción con ambiente, que no están disociados. Nosotros en eso venimos trabajando, y creo que ha sido una característica bien clara que el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en la imagen mundial hay un choque de fuerzas importantes y de intereses importantes, y acá lo intentamos de trabajar con una mayor armonía, porque evidentemente sin perjuicio de que todos los que provenimos de un sistema productivo agropecuario familiar lo recibíamos de nuestros abuelos. Yo siempre jorobo que cuando están estas nuevas tendencias de producción agroecológica y todos los nuevos conceptos, bueno, pero mi abuelo hacía agroecología porque no estaba reñido con los conceptos actuales, aunque se denomine diferente.
El concepto fundamental del productor agropecuario es decir, bueno, yo recibo una determinada condición de los recursos naturales de la tierra y lo tengo que como compromiso entregarlo mejor a la generación que me suceda, porque es como un compromiso ético que en la mayor parte, no siempre habrá excepciones, pero la mayor parte de los productores lo tenemos como enseñanza, aunque las reglas no estuvieran tan definidas y tan discutidas en el ámbito académico de cómo se tiene que producir. Pero lo cierto es que no hay producción sin la defensa del ambiente, que cada vez este parámetro ambiental es más necesario y seguramente tenemos cosas para mejorar en materia de no contaminar, de usar menos productos agroquímicos, producir con menos fertilizantes. Hay mucha tecnología que se está incorporando al campo con la agricultura de precisión, con los mapeos de suelo, con mayor instrumentos informáticos, con toda una campaña que queremos impulsar de los bioinsumos, que es otro factor de la bioeconomía que cada vez se incorpora cada vez más. Los bioinsumos son muy importantes porque tenemos en la naturaleza muchos recursos que pudiéramos explotar y desarrollar a través de la sustitución de los químicos de síntesis, algunos productos provenientes de la propia biología que nos pueden permitir reducir las aplicaciones y preservar más la biodiversidad, los polinizadores, tener mejores técnicas de aplicación. Todo esto está cada vez adaptándose más en un sistema productivo que, es cierto, desafía más el ambiente porque nosotros, los productores, y el gobierno lo tiene que ser vigilante de eso, hay una tendencia que es lógica. El productor, para lograr un mejor resultado, hoy necesita intensificar su producción en casi todos los casos. Hasta para un tema, lo que ocurre mayormente, hay temas sucesorios, las generaciones pasan, la tierra se subdivide y por lo tanto para dar un sustento económico a las familias, evidentemente que el proceso de intensificación se puede hacer en forma sostenible, claro que sí. Hay que incorporar técnicas, hay que incorporar conocimiento, hay que incorporar asistencia a muchos productores y creo que hay una posibilidad. El techo productivo del Uruguay está lejos. Nosotros tenemos en el Uruguay, para hablar de un sector, el sector de la lechería, nosotros tenemos productores de altísima eficiencia y no es un tema de tamaño. Y tenemos al mismo tiempo un productor que produce 3 veces menos. En la carne vamos y tenemos lo mismo, tenemos productores de 200 kilos por hectárea, altamente eficientes y no es necesario que sean grandes explotaciones, se puede hacer lo mismo en pequeñas explotaciones y otro productor que produce 60, 70 kilos, 3 veces menos. Entonces, ¿cuál es el horizonte productivo del Uruguay? ¿Necesita más tierra o tener tierras más productivas? La producción, básicamente, en materia ganadera es el equilibrio entre la calidad genética, la nutrición y la sanidad del animal. Son 3 pilares fundamentales. Ahora, si alguno de esos 3 pilares está desequilibrado, bueno, la productividad va a bajar. Entonces, tenemos muchos aspectos de que podemos mejorar la productividad sin que sea en contra o presionando excesivamente los recursos naturales. Y ahí creo que hay una gran noticia que tiene el Uruguay, que es la aprobación del decreto de la CNBT, las nuevas técnicas de biotecnología, que son nuevas técnicas, como puede ser la edición génica, que puede darnos respuestas productivas hacia el futuro, donde tengamos condiciones de adaptar mejor a resistencia a enfermedades, a combatir malezas o a mejorar la calidad de nuestros productos. Y ahí yo hago siempre el mismo cuento. Bueno, pero nosotros tenemos hacia el año 2050, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Dentro de 26 años, un aumento poblacional de 8.000 a 10.000 millones de habitantes. Probablemente ese aumento, que es un 25% de gente, represente 50% más de necesidad de alimentos, porque también esa población va a demandar mucho más volumen, porque la tendencia de crecimiento económico mundial genera un mayor ingreso y el mayor ingreso genera un mayor consumo y ojalá sea un factor de reducción de la pobreza a nivel mundial.
¿Cómo hace el mundo para producir en 25, 26 años 50-60% más de los alimentos que produce el día de hoy? Es imposible, va a haber una presión sobre el recurso natural, por lo tanto nosotros precisamos hoy de impactos tecnológicos que, como en el pasado, dieron el salto productivo del Uruguay en forma muy importante. Hace más de 100 años, hace 112 años, José Valle Ordóñez trajo en su segundo mandato a un fitogenetista llamado Alberto Berger. Alberto Berger es el nombre de la estación experimental de la estanzuela de Línea. Y era un fitogenetista alemán de enorme prestigio que lo conoció en Europa para traer y mejorar a través de la selección genética las mejores variedades de semillas, fundamentalmente apuntando al trigo. Yo cuando era estudiante del trigo, ya hace muchos años, ¿no?, de agronomía, el trigo eran 700 kilos de producción por hectárea. Cuando vino Alberto Berger, eran solo de 100, 150, 200 kilos. Y hoy el promedio, con otras técnicas, por supuesto, después de mucho tiempo de investigación, el Uruguay cerró un promedio el año pasado de 5.000 kilos. Pero hoy precisamos otro salto productivo que seguramente las nuevas tecnologías nos pueden proporcionar una condición de mejor productividad, mejor calidad y menores costos para que justamente no tengamos la tendencia de presionar excesivamente los recursos naturales. Y ahí es la forma de decir, bueno, no avancemos sobre la selva, que alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Como le recriminaba el presidente de la Guyana al cronista europeo, bueno, ustedes van a pagarme porque yo mantenga la biodiversidad que ustedes necesitan para generar la captura de gas carbónico y mejorar el oxígeno de la atmósfera. Bueno, ustedes van a pagar cuando ustedes ya utilizaron sus recursos naturales en el pasado. Bueno, todas esas discusiones me parece que son muy atractivas y muy vinculadas al mundo de la política, pero que tenemos que estar muy atentos porque las tendencias de las exigencias de carácter político y ambiental y productivo están arriba de la mesa. Ojo con otros países que han tomado medidas drásticas desde el punto de vista de la protección del ambiente y terminaron con hambrunas. Tenemos varios regímenes que han caído, como el caso de Sri Lanka o el caso de Pakistán, que cuando quisieron tomar medidas excesivas, sin hacer una transición hacia sistemas más sostenibles, han tomado medidas drásticas en aras de la defensa del ambiente y terminaron cayendo estos gobiernos, porque no hay nada que se pueda sostener si no aseguramos que el alimento esté en la disponibilidad de toda la sociedad. Bien, y te hago la última pregunta, Fernando, y después abrimos un espacio de preguntas del público. Para todas estas cosas que venimos mencionando, digamos, el sector público tiene una visión, tendrá una visión propia de trazabilidad ambiental y demás, los compromisos, que tiene que ir alineado, digamos, y caminar de la mano, como lo han venido haciendo, y seguir progresando con el sector privado, digamos, y las cosas que se hacen a nivel del sector privado. La pregunta que te hago es, ¿cómo hacemos para alinear esos incentivos, para que los incentivos para el sector privado estén alineados, digamos, en esta visión estratégica que tiene el país? Si las herramientas que tenemos hoy en día, como por ejemplo las herramientas de COMAP, por decir algo, son suficientes o si necesitamos generar nuevas herramientas que ayuden a alinear a los productores y que eso que nosotros vemos de las finanzas verdes, los bonos con objetivos de sostenibilidad, se traslade al sector privado. ¿Cómo hacemos para alinear esos incentivos y que sigan caminando de la mano el sector público y el sector privado a nivel local? Bueno, primero, yo creo que la estrategia que estamos queriendo diseñar, en este caso de la negociación con Europa, es justamente parte de dos premisas. No burocratizar la operación y no encarecerla. Y para eso lo que nosotros pretendemos presentarle a Europa son los bienes públicos uruguayos. Es decir, esto quiere decir
que servir de la información pública disponible para comprobar justamente los parámetros de sostenibilidad y que eso no tenga que hacerse negocio por negocio. Es decir, una empresa que va a exportar hacia Europa debiera tomar los bienes públicos uruguayos que están reconocidos internacionalmente, tanto por el tema de la emisión de la deuda como otros parámetros sanitarios se reconocen la autoridad sanitaria uruguaya. Bueno, Uruguay puede revelar que en función de los datos de la Dirección Forestal o de la trazabilidad o de las propias emisiones, porque estamos avanzando también con el Ministerio y la Institucionalidad Agropecuaria en un sistema de trazabilidad ambiental ganadera donde podamos generar una información concreta para demostrar cuál es el nivel de emisión de un establecimiento. Y de esta manera desburocratizar y abaratar la operación y a partir de un marco general darle la posibilidad que el sector privado pueda desarrollar sobre esa base de credibilidad pública que tiene el Uruguay, que es un patrimonio nuestro porque somos un país creíble al contrario de otros, de que a partir de esa construcción de información pública disponible de bienes públicos se pueda construir a partir de ahí la certificación que el sector privado entienda más adecuada que se quiera desarrollar por sobre la información básica. Entonces creo que ahí componemos una buena alianza público-privada donde puede tener una característica determinada para un mercado, para un cliente o para lo que se entienda, donde el Uruguay da la garantía de la información pública y a partir de esa información pública básica se construye una información superior. Y ahí está la posibilidad que se capture un valor agregado ambiental, que nosotros pretendemos seguirlo más adelante y le pedimos a la Unión Europea, bueno, hágame una cuota de carácter ambiental. ¿Por qué la tonelada de carne de mejor condición de acceso que la cuota Hilton, que fue negociado en el ámbito del GATT, todavía el GATT, ni la OMC, muy antigua, la mejor condición de acceso que tenemos a Europa, fuera la cuota 481, que no fue fruto de esa negociación, pero la cuota GATT paga el 20% de arancel. Hagamos una cuota 0% de arancel. Hay que decirle a Macron cuando viene y dice, no, quiero una nueva generación. Bueno, acá te estoy ofreciendo una nueva generación. Un acuerdo de nueva generación. Si tu preocupación es ambiental y no es una hipocresía más, que seguramente lo sea, por lo que nosotros conocemos el comportamiento de Francia, evidentemente ahí tenés la oportunidad de dar una señal. Si realmente tú entendés que el aspecto ambiental es importante para tu población, yo te demuestro que puedo producir de forma sostenible y en forma más eficiente que tu propio productor europeo, pero tenés que darme una cuota para juntar justamente la voluntad de ese consumidor que tú decís que representás y querés defender con este productor sostenible de Sudamérica que ha tenido durante más de 60 años que enfrentar el proteccionismo europeo y la distorsión que Europa ha generado con su política agrícola común en terceros mercados. Que de eso la gente poco habla, pero que ha sido un gran factor distorsionante de la formación de precios a nivel mundial. Había una época que se hablaba de las toneladas del stock de intervención de la Unión Europea, de leche, de manteca, de carne, y que eran utilizados para deprimir los valores del mercado internacional. No solo no teníamos acceso limitado a Europa, pero en terceros mercados teníamos que enfrentarnos, lo que tanto ha discutido, que la famosa caja azul de la OMC, los factores de subsidios externos a la exportación, que se han reducido, no se han eliminado, pero todavía tienen menos efecto en la formación del precio internacional. Entonces, realmente ahí yo creo que ahí tenemos una oportunidad de trabajar público-privado en la construcción de una propuesta en base a bienes públicos uruguayos que a partir de esa línea de base mínima pueda construirse la certificación que se quiera, que se necesite y donde lo que se pretende es capturar un valor agregado ambiental que creo que tiene una oportunidad el Uruguay de hacerlo, pero tenemos que ir con cuidado. El primer paso y los primeros antecedentes son los que después quedan y estamos llenos de ofertas de consultoras europeas y de gobiernos que vienen aquí a ver lo que pensamos. Por eso tenemos que ser cautelosos, hacer nuestros deberes, ir despacio. Nos apuran con los plazos del 1 de enero, que no creo que se vayan a poder cumplir,
porque el lío ellos lo tienen primero adentro y después vendrá el lío de afuera. Pero nosotros no podemos tampoco aceptar como colonias, como ex colonias, las mismas condiciones que nos impusieron 4 o 5 siglos atrás. Nosotros tenemos que hacernos fuertes y hacernos, además, porque si bien Europa sigue siendo importante como mercado demandante, no es el único mercado. Pero sí tener la visión de largo plazo de que Europa va a ser punta en esto siempre y va a quedar la negociación que hagamos con ellos como antecedente para otros mercados que también lo van a tomar.